buen día. Buen viernes para todos ahí. Igualmente, igualmente. Bueno, la distancia que hay es cada vez mayor entre lo que pasa en la realidad y la percepción de su gestión del propio presidente Milei y del ministro de Economía, ¿no? Cada vez más larga la brecha, o cada vez son más burdas los contrastes entre lo que pasa en la realidad y la descripción a la que alude, porque Milei habla de que sacamos entre 8 y 10 millones, 8, 9, 10, según la entrevista va a ir gente de la pobreza, ¿no? Y que la inflación está al 0%. Bueno, se hace muy difícil interactuar en una discusión con el uso de la razón en estas circunstancias, por lo menos la percepción que yo tengo. Sí, no, es la percepción que vos tenés, Guillermo, y la comparto. Esta semana corta tuvimos un Milei exultante, ¿no? En una conferencia, bueno, tenemos un audio para compartir sobre el final. En una conferencia se mostró exultante respecto al desempeño económico y también en la red social X, ¿no? Habló de que su gobierno sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza y como él le había prometido al Papa Francisco, una cosa insólita. Es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Esto de la estadística, de apretar a los números para que confiesen lo que queremos que digan. Bueno, los 10 millones de argentinos que dice Milei sacó de la pobreza es un resultado de que había subido 10 millones de argentinos de pobres prácticamente después de la devaluación de diciembre del 23, ¿no? Cuando se estabilizó el mercado de cambio y empezó a bajar la inflación, bueno, eso, el resultado es ese, ¿no? Pero no es que hay 10 millones menos de pobres en la Argentina, ¿no? Es lo que nos tiene acostumbrado Milei y sus seguidores cuando hacen uso de los números. También habló del 50.000% de inflación o 150.000, ya no recuerdo porque el uso disparatado de las cifras en Milei es recurrente, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la estructura? He visto, esta mañana contaba que entró en default la empresa energética Albanesi, que tiene la central Maranzana en Río Cuarto. ¿Eso qué señal de qué es, Javier? Bueno, el grupo Albanesi, bueno, siempre ha tenido una forma de financiar sus operaciones en base a endeudamiento. Es algo que nos ha mostrado siempre este tipo de grupos empresarios, y que cuando la cuenta no les cierra, recurren a no pagar. Es un poco lo que hizo el grupo Los Gromos vinculados al sector agropecuario, ¿no? Habría que conocer en detalle cómo han sido los operatorios, pero Albanesi creció muchísimo durante los gobiernos kirchneristas en base a la colocación de deuda en los mercados bursátiles. Y después la cuenta no le cierra y le echan la culpa a los subsidios y le echan la culpa a que no les mandan dinero, no hay actualización de tarifas. No conozco el detalle de lo que ocurre con la empresa, pero sí las empresas en general están muy complicadas, sobre todo con una tasa de interés real muy alta, ¿no? Positiva, que es parte de la estrategia del gobierno para contener las cotizaciones del dólar, ¿no? Entonces, a todos aquellos que estaban acostumbrados a financiarse con tasas de interés negativas, bueno, se les dio vuelta a la ecuación financiera y ahora tienen que ser eficientes y tienen que bajar costos, lo que es muy difícil en Argentina, y tienen que mostrar otros números para continuar sosteniendo sus estructuras financieras, y eso es complicado, ¿no? Bueno, y la expectativa ahora está puesta en el próximo número de la inflación, porque ya empezó a virar el argumento respecto de tenemos 0% de inflación, dijo Milei, pero la inflación la vamos a reducir, va a desaparecer como problema en el 2026, pero si tenemos 0%, ¿por qué va a desaparecer el año que viene el problema? Bueno, justamente, y con eso el gobierno, con que la inflación va a desaparecer, a pesar de que la realidad nos dice algo distinto, ¿no? A su favor, para el gobierno está la forma en la que mide la inflación. Esta semana también compartimos con ustedes las declaraciones que hiciera el titular del INDEC, Marco Labaña, a un periodista porteño en el canal de televisión de La Nación Más, donde dijo que
el IPC nos dijo, no fue textual, pero prácticamente, fue lo que dijo, que el IPC no refleja la realidad, ¿no? Sí, hay otra realidad paralela que es la medición que hace de inflación el INDEC, ¿no? Mayo va a venir con aumentos en todos los servicios públicos, en el gas, en lo que es la luz, ¿no? Por la reducción de subsidio, por la quita de subsidio, que a su vez exige que sea mayor el Fondo Monetario Internacional. Eso no va a reflejarse de manera adecuada en el índice de precios al consumidor. Y un poco lo que está pasando con el índice, lo que va a pasar con el índice de mayo, que se va a conocer, perdón, de abril, que se va a conocer en mayo, ¿no? Donde nos van a salir a decir que la devaluación no pegó en precios. Si no pegó en precios, como asegura el gobierno, es porque la recesión, no se ha salido de la recesión, porque hay una economía muy anémica y no se pudo trasladar a precios el salto cambiario que tuvimos a principios de abril, ¿no? El gobierno, para aminorar la inflación, lo que ha hecho esta semana es bajar el precio de los combustibles, ¿no? Por segunda vez, YPF anuncia una baja en el precio de los combustibles, producto de la baja en el barril de crudo. La última vez que lo hizo, que fue en octubre del año pasado, esa baja no fue tal porque a su vez el gobierno actualizó el impuesto a los combustibles, ¿no? Que tiene un esquema de actualización del impuesto a los combustibles líquidos. Esta vez Caputo decidió no actualizar el impuesto que viene actualizando todos los primeros de mes. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabe que está complicado en la medición de la inflación y porque mayo va a ser un mes con mucha presión inflacionaria, ¿no? Esto de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario es de la boca para afuera del gobierno, de pico, porque después toman medidas como esta que les comentaba, de bajar el precio de los combustibles y de no actualizar el impuesto a los combustibles para que no peguen el índice de precios al consumidor, ¿no? Y a su vez toma la otra medida, la más polémica de todas, que es la de contener el dólar en torno a los 1.200 pesos, ¿no? Con distintas estrategias, fundamentalmente con una tasa de interés alta que hace que la actividad económica no repunte. Y no comprando dólares, porque es lo que está pasando, Guillermo. El gobierno, a través del Banco Central, no está interviniendo en el mercado de cambio para comprar dólares, que es lo que debería hacer, porque de acá a fin de año tiene que acumular 9.000 millones de dólares en reserva. Lo que pasa es que si compra dólares, el dólar sube por encima de los 1.200 pesos, y que sube por encima de los 1.200 pesos, lo que tenemos es un traslado a precio, ¿no? La otra alternativa que tiene el gobierno, porque ¿dónde está el problema? Que tiene que pagar deuda. Por eso el Fondo Monetario Internacional dice acumular dólares, ¿no? Hoy hay vencimientos de deuda, hoy viernes tiene que pagar el gobierno más de 600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde van a salir? De la plata que el Fondo Monetario Internacional le prestó al gobierno, ¿no? Es decir, la plata entró y se va, ¿no? En este aumento de las reservas ficticias, ¿no? Un tuit que destaco que me pareció interesante, que es de Cristian Buteler, un analista financiero que escribe mucho en la red social X. Dijo Buteler el día de ayer: tenemos el mismo riesgo país que hace un año y medio, y Argentina recibió 14.000 millones de dólares de salvataje y espera más dólares. Buteler agrega: no recuerdo desembolsos de esta magnitud que tampoco impacten en la deuda soberana. ¿Qué pasa? Que los títulos de deuda de Argentina no aumentan en su valor, ¿no? Y es la desconfianza que tiene el mercado financiero y que tienen todos aquellos que entienden un poco de economía respecto a los supuestos pilares macroeconómicos. El déficit, el superávit del Tesoro, si tenemos en cuenta los intereses que capitalizan los títulos de deuda, se transforma en déficit. El sector externo nos está mostrando que la economía no acumula dólares reales, ¿no? Y las reservas crecen por el endeudamiento que después sale para pagar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno espera ir a los mercados de deuda soberana, pero con unos países en 700 puntos básicos, eso no va a pasar. Y a su vez debería estar acumulando reservas, es decir, comprando ahora el Banco Central, pero el Banco Central no interviene en el mercado de cambio porque si interviene el dólar se da por encima de 1.200 pesos, y si da por encima de 1.200 pesos, pega en la inflación, que tiene que mostrar que está bajando, ¿no? Es un programa inconsistente del gobierno. Y mientras tanto tenemos la economía real. Rápidamente, Guille, unos puntos respecto a la economía real, porque esta semana, bueno, celebramos el Día del Trabajo,
¿no? Y no hemos hablado de la economía real. Unos datos cortitos, si me queda tiempo, Guillem. Sí, completalo. Bueno, los datos del mercado laboral. A ver, lo estoy buscando, tengo un lío de hojas, sí. Ahora, datos del mercado laboral. Los salarios privados alcanzan los niveles pre-Milei, pero empiezan a mostrar señales de estancamiento, ¿no? Los salarios privados en febrero perdieron con la inflación y en marzo es probable que ocurra lo mismo, porque recordemos que la inflación de marzo rozó el 4% y no hay salario que haya crecido 4%, no hay sector, que muy poquito pueden ser. Mientras tanto, los asalariados del sector público están lejos de recuperar los niveles anteriores. Los salarios del sector público de la era Milei pierden 15% promedio. Y a su vez, la mitad del empleo asalariado privado es informal. ¿No? Esto es un panorama desolador en el mercado de trabajo. ¿Cuál es mi fuente, Guille? ¿Cuál? El propio Javier Milei. Me saqué esta información. ¿Qué Javier? Pero ¿qué versión de Javier Milei? Porque hay varias, ¿eh? Bueno, algunas de todas las versiones de X. Pero retuitea Javier Milei a foristas, ¿no?, libertarios, donde muestra estos datos del mercado laboral. Está en su Twitter esto, ¿no? Es increíble la del presidente en la red social X y la del presidente esta semana, ¿no? Es propio, no tiene que usar ningún calificativo médico. Pero él, que debería ocuparse de esta realidad del mercado de trabajo, está retirando esta información que muestra que si una economía está sana y una economía está creciendo, debería pasar todo lo contrario con el salario, no, que es una variable clave de la economía. Los salarios deberían crecer, no deberían estancarse, el empleo privado asalariado registrado debería aumentar. Bueno, todo lo contrario está pasando. Él lo retuitea, pero no dice nada, ¿no? Una semana en la que el presidente, como les decía, estuvo exultante y en una conferencia de la que participó dijo lo siguiente. Y eso, digamos, todos los enemigos de los argentinos, pues ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos, los que han lucrado durante los últimos 100 años con este modelo empobrecedor, ya sea los empresarios prebendarios, ya sean los políticos corruptos, ya sean los periodistas ensobrados, ya sean los sindigarcas o sean los profesionales funcionales a este conjunto de hijos de puta que cagaron el país. Y en ese contexto, nada, vaticinaban el peor de los resultados cuando queríamos abrir, que esto era un síntoma de que estábamos sincerando el problema del atraso cambiario. Y abrimos, y nada, los laboratorios que venden adermicina están felices, con tanto dolor en los mandriles. Qué problemita tienen con el ano, ¿no? Qué problemita que tienen, por favor. Qué muchachos que no completaron sus tratamientos, ¿no? Así es, Guillo. Sí, no, es una cosa. Es un presidente de un país, ¿Se imaginan con otro gobierno lo que hubiera sido esto? A Macri, a Cristina, a Alberto, a Kirchner, cualquiera, de la Rúa, a Menem, a cualquiera. Pero ¿cómo va a actuar así, por favor? Y que no nos sorprende y que te salgan con el argumento, no, pero es mucho agresivo tener el 12% de inflación mensual. Bueno, tenés el 3 y tenés un presidente insultador. Uh-huh. Y unos funcionarios patoteriles, como vimos la imagen esta semana de Caputo amedrentando a un fotógrafo de Tiempo Argentino, ¿no? La verdad que hay que pellizcarse para decir, para creer que esto es real, ¿no? Porque esto es real, esta es la realidad, ¿no? Un presidente que está repartiendo adermicinas para todos, pero mejoras para nadie. Porque salvo aquellos que aplauden, como escuchábamos en el audio, como focas, ¿no? Porque están muy contentos, porque a esos pocos sí les va muy bien. Muchas gracias, Javier. Buen fin de semana. Igualmente, hasta la semana que viene.
El precio de las cosas. Si la información es poder, la información económica es poder económico.